Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Muy buenos días, buen día para todos. En este 12 de mayo vamos a recorrer los títulos importantes que tiene para arrancar la semana. Celi, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Fabián. Buenos días para todos. ¿Por dónde vamos, Celi? ¿Cuáles son algunos de los principales títulos de la mañana? Bueno, hay información importante para analizar que incluso hemos arrastrado del fin de semana. Por ejemplo, el viernes por la tarde, no tuvimos la oportunidad de conversarlo en la mañana, pues se dio a conocer la cifra de la tasa de desempleo, que aumentó al 6,9% en abril. El Departamento de Estadísticas Canadá informó que el desempleo en Canadá subió al 6,9% en abril, igualando la tasa más alta observada en 8 años, excluyendo el periodo de la pandemia, por supuesto. La economía añadió apenas 7,400 empleos en abril. La mayor parte del aumento se debió a la contratación de empleados temporales en el sector público para trabajar en las elecciones federales. También se registraron aumentos del empleo en sectores de finanzas, seguros, bienes raíces, alquileres y arrendamiento. Las cifras de empleo también registraron reducciones en el sector manufacturero, que perdió 31,000 puestos de trabajo debido a todo este tema de la incertidumbre arancelaria relacionada con la guerra comercial lanzada por Trump contra Canadá. Los sectores del comercio mayorista y minorista perdieron 27,000 puestos de trabajo. En general, estamos viendo que el mercado laboral, que estaba débil antes de la guerra comercial, ahora parece en camino a una especie de colapso, escribió un economista de la institución financiera de Canadian Imperial Bank of Commerce y IBC, Ali Jeffrey. La provincia de Ontario fue la más golpeada por la pérdida de empleos en el sector manufacturero, registrando el mayor descenso en este sector con 33,000 empleos perdidos. Windsor, también la capital automotriz de Canadá, vio un aumento de su tasa de desempleo al 10,7% cuando entró en vigencia el tema de los aranceles. Todo esto se viene arrastrando y son de los, se podría decir, primeros impactos que estamos viendo con toda esta incertidumbre y con todo este tema que, bueno, sigue y seguirá dando de qué hablar. De hecho, a nivel internacional, una de las noticias, si no es que la más importante, es el acuerdo que han alcanzado Estados Unidos y China, ¿no? Claro, parte de ese acuerdo. En un ratito lo conversamos. Ustedes saben que las empresas canadienses de telecomunicaciones están culpando ahora políticas de inmigración de la desaceleración de los suscriptores móviles. Es decir, tanto Bell como Rogers como TELUS, citaron que hay reglas de inmigración más estrictas en estos días para explicar por qué el crecimiento se ha desacelerado. Es decir, se ha desacelerado la cantidad de gente que accede a los planes de teléfono. Durante años, los principales proveedores de telecomunicaciones de Canadá se beneficiaron de la fuerte inmigración, sumando en conjunto cientos de miles de nuevos suscriptores de telefonía móvil cada trimestre. Esos días ya pasaron. Las 3 mayores empresas de telefonía móvil de Canadá, las 3 principales mayores empresas de telefonía móvil de Canadá, citaron el endurecimiento de las normas de inmigración al explicar a los inversores durante los 2 últimos trimestres la desaceleración del crecimiento. Las 3 registraron menos de 54,000 nuevos suscriptores móviles netos en el primer trimestre, la cifra más baja en 4 años. Hace 2 años, la población del país creció un 3,1%, una tasa no vista desde la década del 50, debido principalmente a la afluencia de estudiantes extranjeros y trabajadores temporales. Pero el año pasado, al hacerse evidente que la oferta de vivienda y el sistema de salud se veían afectados por este crecimiento, el gobierno federal promulgó medidas para frenarlo. Bueno, como resultado, Canadá planea admitir casi un 20% menos de residentes permanentes este año que su objetivo en el 2024, así como menos estudiantes extranjeros. Bueno, el gobierno canadiense ha limitado las visas de estudiantes extranjeros
debido a un montón de cosas, ¿no? Primero porque la población inmigrante temporal del país, que ha experimentado un crecimiento explosivo tras la pandemia, hay que controlar eso. Los estudiantes internacionales, así como los trabajadores temporales, contribuyeron en gran medida al aumento de la población de Canadá. Esto a su vez impulsó el gran aumento de nuevas personas que accedían a servicios. Claro. ¿Te acordás que estaba el tema del alquiler? Que algunos decían se suben los precios de alquiler por culpa de los inmigrantes. Claro, había una batalla no había alquiler y pagabas cualquier cosa. Hoy los alquileres, hay menos cantidad de gente, hay gente que se ha ido del país, hay gente que planea irse del país. Menos gente entrando. Menos gente que está entrando, entonces los alquileres han bajado. Han bajado los alquileres, han bajado también la cantidad de personas que acceden a los servicios de telefonía móvil. Ojalá que bajen también los precios, ¿no? Eso sería conveniente. En el 2023, el crecimiento poblacional de Canadá fue uno de los más rápidos del mundo. En el 2023. En otro tema, Carney va a presentar su gabinete el día de mañana. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dará a conocer oficialmente su nuevo gabinete el próximo martes 13 de mayo, el día de mañana, en una ceremonia desde Ottawa. Este acto, programado para las 10:30 de la mañana, estará presidido por la gobernadora general Mary Simon. La ceremonia marcará el inicio formal del mandato de Carney tras ganar las elecciones federales del pasado 28 de abril. Carney ha prometido mantener la paridad de género con su nueva primera línea, pero está por ver si pretende ampliarla más allá de su selección previa a las elecciones. La pregunta es si mantendrá un gabinete similar al que nombró hace poco tras asumir el cargo, después de ganar la carrera por el liderazgo liberal, o traerá caras nuevas. También dentro de las dudas es si mantendrá a los ministros que lo acompañaron a la Casa Blanca la semana pasada y que han liderado las negociaciones con Estados Unidos, entre los que están Dominique LeBlanc, Melanie Joly, François-Philippe Champagne y la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, si es que llegará a tener un lugar en este gabinete. Son las grandes preguntas, ¿no? La semana pasada Carney le dijo a los periodistas: me comprometí a tener un gabinete eficiente, un gabinete centrado. Habrá que ver si también mantiene un gabinete más reducido. Después de suceder a Trudeau, redujo la cantidad de ministros de 37 a 23, fusionando algunas carteras. Muy bien, seguimos con otros títulos que trae la prensa en el día de hoy, títulos a nivel nacional. Uno de ellos, varias conferencias se trasladan al norte de la frontera porque los canadienses se niegan a viajar a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que venimos tirando de la punta de ese ovillo informativo, mejor dicho, desde el jueves, que comentábamos de esta, entre comillas, porque algunos dicen que no es justificado, otros dicen que sí, según que la campana alguno escuche, ¿no? Pero de viajar o no viajar a Estados Unidos, que se sienten inseguros, que invaden su privacidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora los organizadores de varias conferencias que se dan, de lo que fuere, ¿no? Conferencias que tienen que ver con, obviamente, con el ámbito del trabajo de cada uno específico, charlas, talleres y demás, dicen que los cambios se realizaron después de que los miembros expresaron preocupaciones sobre los viajes a Estados Unidos, ¿no? Hay varias conferencias que se han trasladado o no se han ido hacia Estados Unidos, se han quedado por acá. Por ejemplo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumiera el cargo, un sociólogo, Travers, que solo tiene un nombre, canceló sus planes de asistir a la conferencia de la Sociedad Norteamericana de Sociología del Deporte este noviembre. Travers, profesor asociado de la Universidad Simon Fraser en Columbia Británica, es el presidente electo de NAS. Sin embargo, como persona trans, se muestra reticente a visitar Estados Unidos en un momento en que la administración Trump está recortando los derechos de las personas transgénero. Dijo: no viajaré a Estados Unidos en este momento porque siento que es muy peligroso hacerlo. No a todas las personas les afecta de la misma manera, ¿no? Y también desde qué perspectivas, desde qué posturas, ¿no? También he escuchado a algunas personas que dicen que todo está igual, todo está normal, han viajado sin problema, que ha sido fácil, pero bueno, cada uno tiene su diferente contexto, ¿no? Hablando también de la relación con Estados Unidos, existen muchas dudas, ¿no? Mucha incertidumbre, pero hay una encuesta que dice que la mayoría de los canadienses cree que este tema de los aranceles de Trump se levantarán al final de su mandato, de su presidencia.
O sea que esto están conscientes o tienen esa sensación de que esto es temporal, es solamente durante Trump y ya. Chao, bye. Aproximadamente la mitad de los canadienses cree que los aranceles de Donald Trump terminarán antes de que termine su mandato como presidente y aproximadamente otra cuarta parte piensa que durarán durante su presidencia, pero finalizarán después de ella, según una nueva encuesta de Nanos Research realizada para CTV News. Se preguntó a los encuestados ¿cuándo creen que terminarán las políticas arancelarias de la administración Trump contra Canadá? El 51% dijo que de que termine el mandato de Trump como presidente, el 27% dijo después y solo el 9% dijo que creía que los aranceles estarían vigentes de forma permanente y continuarían después de Trump, incluso cuando ya termine su mandato. Así que, bueno, esto es lo que la gente piensa justo cuando empiezan a haber arreglos o cuando sigue toda esta incertidumbre en general de qué es lo que puede pasar y cuando también estamos viendo un impacto directo, lo veíamos en la tasa de desempleo. Entonces, bueno, pues eso es lo que dicen los canadienses. Entrando a nivel internacional, en estos minutos que nos quedan, Estados Unidos y China acordaron, como habíamos dicho, reducir, como arrancamos casi la mañana, reducir aranceles, ¿no? El tema de los aranceles, repito, veremos qué ocurre. Hay un impacto, una incertidumbre que genera esto también, idas y vueltas, ¿no? Pero bueno, al final acordaron Estados Unidos y China reducir aranceles durante 90 días en un importante avance comercial. Esto ha impulsado los mercados, se han ido a las nubes, han ido a buscar precios muy altos los mercados. Estamos hablando del Nasdaq, el Dow Jones, el S&P 500, etcétera, porque ha vuelto un poco la confianza en el mercado. Sobre todo la parte tecnológica, porque ustedes saben que muchas cosas de la tecnología vienen de China. Estados Unidos y China acordaron suspender la mayoría de los aranceles sobre los productos de cada uno en una medida que muestra un descongelamiento de las tensiones comerciales. Son las dos economías más grandes del mundo, ¿no? El acuerdo implica una reducción de los aranceles recíprocos entre ambos países de 125 al 10. Los aranceles del 20% que Estados Unidos aplica a las importaciones chinas de fentanilo se van a mantener, lo que significa que los aranceles totales sobre China se van a situar en 30%. Tuvimos conversaciones muy productivas, dijo Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, y creo que el lugar aquí en Lake Geneva agregó gran ecuanimidad a lo que fue un proceso muy positivo. Esta semana también hay una mirada positiva o conversaciones que van a tener Ucrania y Rusia. Sí, y o sea, nuevamente hay protagonismo de alguna manera con los conflictos que hay, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, también lo que está sucediendo en Pakistán e India, y en este caso también lo que está sucediendo en Israel y Hamas. Netanyahu descartó un alto al fuego con Hamas pese al anuncio de liberación del rehén estadounidense Edan Alexander. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que su gobierno no ha aceptado un alto al fuego de ningún tipo en la franja de Gaza, a pesar de la inminente liberación de este rehén, un soldado de ciudadanía estadounidense y también israelí, capturado durante el ataque del 7 de octubre del 2023. Mediante un comunicado, la oficina del primer ministro subrayó que la única medida acordada ha sido establecer un corredor seguro para permitir el traslado del cautivo fuera del enclave. Israel no se ha comprometido a un alto al fuego de ningún tipo ni a la liberación de terroristas, solo al tema del corredor seguro que permita la liberación de este rehén en especial. Pero bueno, es así como está esta situación. Muy bien, otros títulos en esta mañana. Justo a esta hora, hay una primera audiencia del Papa León XIV con los medios en el Vaticano. Está recibiendo a la prensa acreditada en el Vaticano en medio de grandes expectativas sobre el futuro de su pontificado. Esta comparecencia de carácter protocolario representa el primer contacto formal del nuevo líder de la Iglesia con los medios de comunicación. Se espera que trace las prioridades de su gestión con foco en la paz, la justicia social y los desafíos tecnológicos. Vamos a ver
en esta conferencia de prensa. Generalmente no es una conferencia de prensa, generalmente los papas no dan una conferencia de prensa, como que están en un lugar y empiezan a recibir preguntas de los medios, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Estoy aquí para poder agradecer al Papa por todo lo que ha hecho por el Perú, dijo una persona que venía también de otros medios de comunicación. Tiene 69 años, Prevost, es el primer papa con raíces estadounidenses y peruanas. Bueno, y como hablábamos también de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, la exigencia de los líderes europeos, los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia exigieron este fin de semana desde Kiev, junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que el Kremlin declarará a partir de este lunes un alto al fuego incondicional por tierra, mar y aire, 30 días, que también exige Ucrania. Los líderes que viajaron a Kiev para enviar a Vladimir Putin este mensaje amenazaron al presidente ruso con sanciones si no accedía a esta propuesta, y afirmaron que el presidente de Estados Unidos también apoyaba esta posición. El presidente ruso se resiste a bajar las armas y propuso el domingo que ambas partes beligerantes abran el jueves en Turquía contactos directos para negociar sin necesidad de declarar previamente un alto al fuego. Y de hecho lo último es que Rusia ha lanzado contra Ucrania 108 drones pese a la propuesta de tregua de Kiev y sus socios. Claro, y entre Pakistán e India, que también fue noticia este fin de semana, han roto el alto al fuego entre las dos potencias nucleares. Esto ha ocurrido hace instantes nada más, así que será una noticia que seguramente crecerá. El mundo está entrando en una situación bastante peligrosa. La izquierda fuerte en Montevideo, crece la oposición un poquito. Algunos de los otros títulos que están dando vuelta en esta mañana, en la cual hemos recorrido algunos de los principales títulos, Eli. Nos queda esta semana como para seguir informando con títulos que son importantes. Así la cosa. Así es, y bueno, pues también, como siempre, recordarles algunas de las principales temperaturas en la ciudad de Toronto. Vamos a tener una temperatura de hasta 23 grados. Va a ser un día soleado, va a ser un día radiante y bueno, aunque amanecemos con una temperatura fresca, el día de hoy va a ser una temperatura muy agradable. Muchas gracias por estar allí. Buen día para todos.